Hola mis lindos suscriptores. Espero que estén perfectamente este día, y que el siguiente también. Hoy les traigo un nuevo video, pero antes agradeciéndole a los miembros del canal. Un saludo a NeoFanfix11, Inismael, Carlos, Kevin Delgadillo, Noé Pérez, Black G, El Rayo, Tato 883, Brandon Guadalupe, Peter Nicolay, Ignacio Espejo. Muchísimas gracias a los nuevos como a los que están aquí. Esto va tanto como a los suscriptores como a los miembros del canal. Se les agradece de todo corazón. También quería recordarles que, si no eres miembro y buscas tener contacto, ya sea conmigo o buscas a personas con tus mismas aficiones, te recomiendo y le eches un vistazo a mi canal de Discord. Allí estaré hablando con ustedes y resolviendo dudas. Sin más nada que agregar, que empiece el FIC. Se acaban de unir nuevos miembros. Gracias a Daniel Lucero, Eleazar Matus y Sumaru Extremr, Renki. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal, como a los espectadores que siempre ven los vídeos. Capítulo 161. Comienza el asedio. Jiraiya guió a los ninja de Konoha hacia adelante, pero se detuvo cuando aún estaban a cierta distancia de la ciudad de Tetsuishi. Ahora estaban lo suficientemente cerca como para que los ninja de Ame estacionados en lo alto de las murallas de la ciudad los pudieran ver claramente. Su moral no es mala en absoluto, señaló Jiraiya con una leve sonrisa mientras observaba al ninja de la lluvia de pie resueltamente en los muros de la fortaleza. El buen humor de los defensores no fue inesperado. Después de todo, ellos eran los que estaban siendo invadidos. Era natural que lucharan con todo lo que tenían. Jiraiya, sin embargo, no se sentía culpable por invadir el territorio de Amegakure. Los débiles existen para ser pisoteados. Si eres débil, inevitablemente serás aplastado. El desequilibrio de poder entre las naciones era la verdadera razón por la que las guerras eran tan frecuentes en el mundo ninja. Si la fuerza militar de cada nación estuviera igualada, nadie se arriesgaría a iniciar conflictos tan fácilmente. Sin embargo, cuando una nación poderosa se enfrentaba a una más débil, el bando más fuerte tenía el control total de la guerra. Decidieron cuándo comenzar, cuándo detenerse y cómo dictar su curso. La única forma de lograr una paz duradera era a través de la unificación y el gobierno centralizado. Solo entonces se podría suprimir la frecuencia de la guerra. Los gritos desesperados de los débiles no significan nada, se burló Uchiha Raiden, su expresión llena de desdén mientras observaba a los ninja de la lluvia reunirse. Cuanto más fuerte griten, mayor es su confianza en resistirnos, comentó Iga Tetsuki. Pero una vez que esa confianza se haga añicos, caerán en picado en las profundidades de la desesperación y perderán toda voluntad de luchar. Para él, los ninja de la lluvia simplemente estaban participando en una resistencia inútil. En lugar de desperdiciar recursos defendiendo la ciudad de Tetsuishi, sería mejor que se retiraran y se concentraran en proteger el territorio central de Amegakure. No importa cuántos refuerzos estacionen aquí, no podrían mantener la ciudad. La ciudad de Tetsuishi estaba demasiado cerca de la frontera y su enemigo era Konoha. Defender este lugar no era más que una ilusión. No los subestimes. Solo los tontos bajan la guardia en la batalla, advirtió Jiraiya en un tono serio, cauteloso por el exceso de confianza entre sus tropas. Luego, sin dudarlo, sacó la hoja de la llama del relámpago y canalizó su chakra en ella. Un rayo se disparó hacia el cielo y explotó con un rugido ensordecedor, sacudiendo los cielos. Carga. Aplasta al enemigo y deja que se conozca el poder de Konoha. Gritó Jiraiya mientras avanzaba, liderando el asalto. El Chunin de élite lo siguió de cerca, mientras que otros Chunin lideraron sus respectivos escuadrones, atacando desde diferentes ángulos. En la parte trasera, los Ambuya se habían despojado de sus uniformes distintivos. Vistiendo su atuendo habitual, se mezclaron con los otros ninja. En una batalla caótica como esta, ponerse equipo Ambu solo los convertiría en objetivos principales para las contramedidas enemigas, lo que dificultaría significativamente los asesinatos. «Ataque», ordenó Rigen con calma. A sus órdenes, el ninja de Ame inmediatamente comenzó a formar sellos. Un aluvión de técnicas de liberación de agua, junto con algunos otros jutsu elementales, llovió sobre las fuerzas de Konoha que avanzaban. Debido a las constantes lluvias de Amegakure, la mayoría de sus ninjas se especializaron en la liberación de agua. Su aldea había desarrollado formidables técnicas basadas en el agua a lo largo de los años. Solo aquellos sin afinidad por el chakra del agua se aventuraron en otros jutsu elementales.
Cuando las olas de Jutsu de liberación de agua se estrellaron contra ellos, las manos de Jiraiya volaron en una rápida serie de sellos. Inhaló profundamente y desató un torrente de llamas, enviando olas abrasadoras de fuego a su paso. A pesar de la lluvia y la humedad en el aire, que debilitaron las técnicas de liberación de fuego hasta cierto punto, las inmensas reservas de chakra de Jiraiya aseguraron que su jutsu siguiera siendo abrumadoramente poderoso. Las llamas abrasadoras vaporizaron instantáneamente los ataques de agua entrantes. Uchiha Raiden también desató sus técnicas de liberación de fuego, reduciendo el jutsu de liberación de agua circundante a vapor. El clan Uchiha era insuperable en su dominio de Fire Release, solo superado por su destreza incomparable en Genjutsu. Palma de vacío de 8 trigramas. Higatetsuki dio un paso adelante, empujando su palma hacia afuera. Una oleada masiva de chakra atravesó las técnicas de liberación de agua del enemigo, dispersándolas instantáneamente. ¿Usar Water Release en mi contra? ¡Qué risible! Isamu sonrió con frialdad. Formando una serie de sellos, ejecutó la técnica de la gran cascada. Una enorme pared de agua se elevó detrás de él y se elevó hacia adelante, contrarrestando sin esfuerzo los ataques del ninja de Ame y enviando una ola furiosa hacia las murallas de la ciudad de Tetsuishi. El ambiente de batalla estaba a favor de Isamu. Con un nivel tan alto de humedad natural en el aire, su capacidad de combate mejoró significativamente. Los dos Chunin de élite restantes de Konoha provenían de los clanes Akimichi y Nara. El Chunin Akimichi ya había activado la técnica característica de su clan, transformándose en un gigante imponente mientras empuñaba un enorme bastón. En su hombro estaba el ninja de Nara, coordinando sus ataques sincronizados. Los jutsu de liberación de agua entrantes fueron fácilmente desviados por el Chunin de Akimichi, cuyo tamaño y durabilidad lo convirtieron en una pared impenetrable. El vínculo entre estos dos se había forjado desde la infancia, y su trabajo en equipo era nada menos que aterrador. El único inconveniente fue la ausencia de un trío Inoshika CH en esta batalla. Si un Chunin Yamanaka hubiera estado presente, su poder combinado habría sido aún más formidable. Por supuesto, su líder actual, Yamanaka Jin, seguía siendo un apoyo capaz de coordinar sus estrategias desde la retaguardia. Sin embargo, los sonidos de la batalla pronto fueron acompañados por gritos de dolor del lado de Konoha. El hecho de que algunos ninja pudieran neutralizar fácilmente las técnicas de liberación de agua del enemigo no significaba que todos los ninja de Konoha pudieran hacerlo. La primera ola del asedio ya había provocado bajas. Esta era la naturaleza de la guerra de asedio. Los atacantes siempre estuvieron en desventaja al principio. A medida que se acercaban a la ciudad de Tetsuishi, Jiraiya recuperó 4 pergaminos de invocación, vertiendo su chakra en ellos para activar la formación de invocación. Con un fuerte golpe, 4 enormes estructuras revestidas de hierro se materializaron en el campo de batalla, cada una de más de 6 metros de alto y 10 metros de largo, uniéndose para formar una barrera. Estas fortificaciones de asedio especialmente diseñadas fueron construidas por Konoha para asaltos a gran escala. Proporcionaron una cobertura vital de los ataques enemigos, lo que permitió a los ninja de Konoha descansar y reagruparse de manera segura dentro de ellas. Danzo tenía fortificaciones similares en su poder, pero todos sus pergaminos habían sido absorbidos por el agujero negro durante una batalla anterior, desapareciendo en otra dimensión, completamente desperdiciados. No es que importara. Incluso si Jiraiya hubiera logrado recuperarlos, no habría podido usarlos ahora. Por el futuro de nuestra aldea, me enfrentaré a ellos de frente, declaró Rigen con calma, dirigiéndose a la élite y al ninja de rango Chunin bajo su mando. Capítulo 162. Batalla contra Rigen. Los Chunin y Chunin de élite bajo el mando de Rigen no tuvieron más remedio que enfrentarse al enemigo. Si no lo hacían, Jiraiya y sus fuerzas podrían desmantelar fácilmente las formaciones que rodean las murallas. Una vez que eso sucediera, defender la ciudad de Tetsuishi se volvería exponencialmente más difícil. Su única opción era enfrentarse al enemigo de frente. Usa los cañones mecánicos. Concentra el fuego en esas 4 colinas, tenemos que destruirlas lo más rápido posible. Incluso cuando Rigen y sus fuerzas se retiraron, un Chunin se quedó atrás para supervisar la batalla desde dentro de la ciudad. Las 4 colinas inducidas por la invocación que Jiraiya había invocado redujeron significativamente la ventaja de Amegakure, haciendo de su destrucción una prioridad máxima. 18 cañones mecánicos se alineaban en las paredes de las defensas de Amegakure, cada uno operado por un Chunin de élite. A la orden, ajustaron su puntería y canalizaron el chakra en las armas.
La energía azul se reunió en las bocas, comprimiéndose en densas esferas de chakra antes de ser lanzada hacia las colinas. Auge. Las explosiones resonaron en el campo de batalla cuando las explosiones de chakra se estrellaron contra las colinas, enviando temblores por el suelo. Aunque se formaron cráteres donde aterrizaron los ataques, estaba claro que la pura potencia de fuego por sí sola no sería suficiente para demolerlos en poco tiempo. Mantén a la mitad de ellos disparando a las colinas, el resto debería apuntar a los shinobi de Konoha. Ordenó rápidamente el comandante de Amegakure. Dado que los cañones no estaban rompiendo las colinas lo suficientemente rápido, decidió que era mejor cambiar su enfoque para eliminar al enemigo directamente. Las explosiones de chakra eran poderosas y cubrían un amplio rango, lo que las hacían ideales para interrumpir las formaciones enemigas. Konoha tenía sus propios cañones mecánicos, aunque muchos menos, solo 6 en total. Posicionados en la parte trasera del campo de batalla, dispararon hacia las defensas de la ciudad de Tetsuishi. Rigen aterrizó debajo de las murallas e inmediatamente cargó contra Jiraiya. Si te capturo, Konoha no tendrá más remedio que retroceder, dijo Rigen. Jiraiya, el discípulo de Sarutobi Hiruzen, fue el comandante de esta operación. Si Rigen podía eliminarlo, podría obligar a Konoha a retirarse. Entonces ven y pruébalo. Veamos si me derribas primero o si te corto primero, respondió Jiraiya con frialdad. En última instancia, el resultado de esta guerra dependía del poder de los combatientes de alto nivel. Si el lado de Jiraiya pudiera eliminar a Rigen y a los otros Chunin de élite, no habría forma de que Amegakure mantuviera la ciudad de Tetsuishi solo con Chunin y Genin. Por el contrario, si Rigen y sus fuerzas derribaban al grupo de Jiraiya, el asalto de Konoha se desmoronaría y no tendrían más remedio que retirarse y reagruparse. Rigen no era un Chunin cualquiera, era el guardaespaldas personal de Anso la Salamandra, un guerrero de inmensa fuerza. Jiraiya era plenamente consciente de esto. Pero no tenía miedo. Estaba seguro de que podría derribar a Rigen. Ahora que ya había eliminado a Danzo, ya no había necesidad de mantener su modo sabio en secreto. En las batallas que se avecinaban, podía entrar en él cuando fuera necesario. La única razón por la que lo había escondido antes era para tomar a Danzo con la guardia baja. Sarutobi Hiruzen lo había estado preparando para ser el próximo Hokage, y Danzo, siendo el hombre que era, nunca permitiría que eso sucediera. Mantener el modo sabio en secreto había sido la carta de triunfo de Jiraiya contra él. Pero ahora que Danzo estaba muerto, ya no había razón para contenerse. Yo me encargaré de él, dijo Isamu. Sabía lo poderoso que era Rigen. Y carecían de información detallada sobre las habilidades de Rigen. Con su reputación como veterano Chunin de élite, no había duda de que sus habilidades eran formidables. Isamu no quería que Jiraiya lo involucrara directamente. Era muy consciente de la fuerza de Jiraiya, pero era más seguro probar primero las habilidades del enemigo. Jiraiya era la última esperanza de resurgimiento del clan Senju, e Isamu preferiría sacrificarse antes que dejar que Jiraiya sufriera una herida. No es necesario. Me enfrentaré a él. Ve a ayudar a Uchiha Raiden a desmantelar las formaciones de barrera alrededor de las paredes, dijo Jiraiya con confianza. Al ver la firme determinación de Jiraiya, Isamu no discutió más. Rápidamente formó sellos de mano, invocando múltiples vórtices de agua imponentes que surgieron hacia las barreras defensivas del enemigo. Sin embargo, un Chunin de élite de Amegakure lo interceptó, deteniendo su ataque. Los Chunin de élite de Konoha, incluido Jiraiya, superaban en número a sus oponentes por 2. Sin embargo, con las fuerzas de Amegakure posicionadas en lo alto de las murallas, mantuvieron una ventaja táctica, lo que les permitió mantener a raya temporalmente a los combatientes más fuertes de Konoha. «Tienes agallas, chico». «Admiro eso», dijo Rigen mientras balanceaba su espada hacia Jiraiya. «Es una pena que tuviéramos que encontrarnos como enemigos. En otra vida, podríamos haber sido amigos». «No tiene sentido hablar ociosamente», respondió Jiraiya, con los ojos fríos. «No cambiará el hecho de que estoy tomando la ciudad de Tetsuishi». Con eso, balanceó la Lightning Flame Blade hacia adelante. Estruendo. Las chispas volaron cuando sus espadas chocaron, resonando en el campo de batalla. La espada de Rigen no era un arma ordinaria. Estaba forjada con metales raros, casi indestructibles. Incluso contra la Lightning Flame Blade, no mostró signos de daño. Como mano derecha de Anso, Rigen tenía una inmensa autoridad en Amegakure. Aparte del propio Anso, ejercía el más alto nivel de influencia. Poseer una espada poderosa era natural para alguien de su estatus.
A diferencia de las grandes naciones, Amegakure no tenía daimyo. Solo Hanzo lo gobernaba todo. Mientras que otras tierras tenían señores feudales que supervisaban sus aldeas shinobi, Hanzo tenía poder absoluto en su dominio. Aunque en muchos casos, los daimyo de las grandes naciones eran meras figuras decorativas, su presencia seguía siendo importante. Amegakure, sin embargo, era diferente. Hanzo era tanto su gobernante como su guerrero más fuerte. Liberación de agua. Empuje en espiral de agua explosiva. Rigen se lanzó hacia adelante, empujando su espada. En su punta, se formó una corriente de agua que giraba rápidamente, lanzándose hacia Jiraiya como un taladro. El torrente en espiral se movía a una velocidad increíble, con los bordes afilados. Mientras cortaba el aire, un silbido penetrante lo acompañaba, haciéndose más fuerte a medida que absorbía gotas de lluvia en pleno vuelo, aumentando en tamaño y potencia. Jiraiya respondió instantáneamente, balanceando la Lightning Flame Blade en un amplio arco, desatando un poderoso rayo directamente en el ataque. Auge. La explosión de agua en espiral detonó al contacto, estallando en un maremoto que surgió hacia Jiraiya. Capítulo 163. Espadas gemelas. El flujo de agua en espiral generó un inmenso empuje al impactar, creando una poderosa oleada que se estrelló hacia adelante a una velocidad increíble. Cuando Jiraiya golpeó, el agua se dividió en múltiples corrientes, afiladas como cuchillas. Jiraiya permaneció sereno, balanceando su espada hacia adelante. Un torrente de relámpagos brotó de la hoja, atravesando el agua con facilidad. El ataque no perdió impulso, continuando directamente hacia Rigen. Caída de cascada. Rigen rápidamente formó sellos de mano. Una cortina de agua se materializó sobre él antes de estrellarse como una hacha masiva, cortando el flujo de rayos y bloqueando el ataque de Jiraiya. Por ahora, ambos simplemente estaban probando las aguas. Ninguno de los dos tenía intención de ir a por todas desde el principio. Querían analizar los estilos de lucha de los demás, buscando debilidades para explotar. A partir de este breve intercambio, Jiraiya ya podía decir que Rigen se especializaba en ninjutsu ofensivo. Si quieres matarme, necesitarás más que eso, dijo Rigen, sacudiendo la cabeza mientras contrarrestaba sin esfuerzo el ataque de Jiraiya. Jiraiya no respondió. No era de los que hablaban innecesariamente durante la batalla. Hablar solo no derrotaría a un oponente. La victoria llegó a través de la fuerza. Por supuesto, contra oponentes impulsivos que eran fácilmente provocados, las burlas podían ser útiles para forzar errores. Pero Rigen no era un shinobi cualquiera, era un Chunin de élite experimentado. Alguien que una vez había sido el guardia personal de Hanzo no perdería la compostura por meras palabras. Jutsu clon de sombras múltiples. Jiraiya formó un sello de mano, convocando a 4 clones de sombra. Su cuerpo real se abalanzó sobre Rigen, enfrentándolo en un combate cuerpo a cuerpo, mientras que los clones se dispersaron rápidamente, rodeando a Rigen y comenzando a tejer sus propios sellos de mano. Una vez que los clones alcanzaron sus posiciones designadas, el cuerpo real de Jiraiya cortó ferozmente, obligando a Rigen a retroceder. Luego, Jiraiya se retiró rápidamente, sus manos moviéndose rápidamente en un borrón de sellos. Jutsu combinado. Técnica de balas de 5 dragones. Jiraiya rugió cuando un dragón de fuego salió disparado de sus palmas, precipitándose hacia Rigen. Al mismo tiempo, cada uno de sus clones de sombra desató un dragón elemental diferente. Viento, relámpagos, tierra y agua, cada uno de los cuales se dirigió hacia Rigen con una fuerza tremenda. En las leyendas originales de Konoha, solo Hiruzen Sarutobi, el llamado profesor de ninjutsu, había podido dominar las 5 transformaciones elementales de chakra en este grado. Tal dominio requirió años de capacitación dedicada. Pero Jiraiya tenía el sistema. Todas estas técnicas se adquirieron a través de inicios de sesión, lo que le otorgó experiencia instantánea. Ejecutar ninjutsu de 5 elementos fue fácil para él. Los 5 dragones rugieron mientras corrían hacia adelante, su poder combinado abrumador. No es de extrañar que te llamen el alumno del profesor, también has dominado los 5 elementos. Al ver la exhibición de Jiraiya, la expresión de Rigen cambió ligeramente. La fuerza de Jiraiya-sama es increíble. Ha dominado las 5 naturalezas de chakra, al igual que el Hokage. Eso fue increíble. Jiraiya-sama es tan joven, pero ya puede desatar un jutsu tan poderoso. El shinobi de Konoha estalló en vítores. Jiraiya era su líder ahora. Cuanto más fuerte parecía, más seguros se volvían. Si se hubiera sentido abrumado al principio, su moral se habría visto seriamente afectada. Estilo de agua. Barrera de agua de múltiples capas.
Rigen formó rápidamente sellos, arrojando un poderoso chorro de agua de su boca. El agua se enrolló a su alrededor, formando múltiples capas de barreras protectoras. Los 5 dragones golpearon las barreras con una fuerza devastadora. El impacto envió salpicaduras de agua en todas direcciones y las barreras temblaron violentamente. En cuestión de momentos, los dragones de fuego y relámpago atravesaron la mayor parte de la defensa. Una simple barrera de agua no sería suficiente para resistir tal ataque. Liberación de agua. Ola de colisión de agua explosiva. Rigen formó otro sello y escupió un torrente de agua. Las olas se estrellaron contra los dragones de agua, fuego y relámpagos que se aproximaban, obligándolos a retroceder. La forma del dragón de fuego parpadeó, haciéndose más pequeña a medida que se apagaba. Pero incluso Rigen no pudo resistir por completo un asalto de los 5 elementos. Los dragones del viento y la tierra rompieron sus defensas, obligándolo a levantar su espada con desesperación. El impacto lo envió volando hacia atrás, estrellándose contra la muralla de la fortaleza. Los dragones se disiparon, pero la sangre goteaba de la comisura de la boca de Rigen. Su mano derecha, todavía agarrando su espada, temblaba, su palma abierta, la sangre goteando en el suelo. Rigen-sama ya está herido. ¿Jiraiya es tan fuerte? De ninguna manera. Rigen-sama debe haberlo subestimado. Incluso si Jiraiya es el estudiante del Hokage, todavía es demasiado joven para ser el rival de Rigen-sama. Desde lo alto de las murallas de la fortaleza, los shinobi de Amegakure no podían creer lo que estaban viendo. Rigen no perderá contra Jiraiya. Manténgase enfocado en sus tareas. No podemos ser una carga para él. Un Chunin entre ellos gritó, tratando de restaurar el orden. Se especializó en ninjutsu médico y se dio cuenta de que las heridas de Rigen no eran graves. Fue solo una herida menor. Su capacidad de batalla permaneció intacta. Jiraiya, eres incluso más fuerte de lo que esperaba. Rigen se limpió la sangre de la boca, sacudiendo la cabeza con pesar. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a un joven shinobi tan impresionante como tú. Si tan solo fueras parte de Amegakure, su tono se volvió frío. Con tu talento y poder, dejarte con vida sería un grave error. Esperaba capturarte vivo, pero eso ya no parece posible. La fuerza de Jiraiya había superado sus expectativas. Capturarlo ya no era una opción viable. El mejor curso de acción era eliminarlo antes de que se convirtiera en una amenaza aún mayor para Amegakure. Rigen lentamente tomó la segunda espada atada a su espalda. Esta hoja era completamente negra, su borde brillaba con una espeluznante luz violeta. Capítulo 164. El shock de Rigen. Rigen era hábil en el manejo de la espada, particularmente en el manejo de espadas dobles. En el momento en que Jiraiya vio la segunda espada en las manos de Rigen, inmediatamente la reconoció como un arma envenenada. El líder de Amegakure, Ans de la Salamandra, era un maestro de las técnicas de veneno, posiblemente el mayor usuario de veneno en todo el mundo shinobi. Incluso Chiyo de Tsunagakure, reconocida por su experiencia en venenos, no podía compararse con él. Como guardaespaldas personal de Ans, sería impensable que Rigen no dominara las técnicas de veneno él mismo. La liberación de viento y la liberación de agua fueron los dos elementos más efectivos para integrar venenos en el ninjutsu. Wind Release podía dispersar rápidamente las toxinas, mientras que Water Release permitía que los venenos se fusionaran sin problemas en su forma, mejorando su letalidad. Amegakure se especializó en la elaboración de venenos a base de líquidos que se mezclaban sin esfuerzo con técnicas de liberación de agua, aumentando significativamente su potencia. La mayoría de estas toxinas eran incoloras e inodoras, lo que las hacía casi imposibles de detectar cuando se integraban en el ninjutsu. Una sola respiración descuidada podría significar un envenenamiento instantáneo. El surgimiento de la Tierra de la Lluvia como una potencial sexta gran nación se debió, en gran parte, a su dominio sobre las técnicas de veneno. Rigen agarró ambas espadas con fuerza y cargó contra Jiraiya con una velocidad cegadora, sus movimientos casi imperceptibles a simple vista. Sin embargo, la aguda percepción de Jiraiya le permitió rastrear cada movimiento de Rigen. Mientras corría hacia adelante, las espadas gemelas brillaron con un brillo acuoso, enviando olas ondulantes hacia afuera. La hoja venenosa, en particular, liberó una ominosa niebla de color púrpura oscuro mientras se movía. En un instante, miles de ondas de agua irradiaron de las espadas de Rigen, expandiéndose rápidamente antes de superponerse entre sí, creando una poderosa marea creciente que se estrelló contra Jiraiya. La fuerza detrás del ataque fue aterradora. Cualquier shinobi ordinario no habría tenido ninguna posibilidad de defenderse de él. Incluso si lograran bloquearlo, probablemente sufrirían heridas graves.
Antes de que Rigen cerrara la distancia, las olas de agua en capas ya habían llegado a las cercanías de Jiraiya. Un aroma ligeramente dulce permanecía en el aire, un signo revelador de veneno mezclado con el agua. Jiraiya lo reconoció de inmediato. Sin embargo, no estaba preocupado. Gracias a su dominio del sello de los 10 venenos universales, era completamente inmune a todas las toxinas. Ni siquiera necesitaba tomar precauciones contra ellos. Jiraiya balanceó su Lightning Flame Blade, desatando una oleada condensada de relámpagos que se disparó hacia adelante y chocó contra las olas de agua que avanzaban. Un trueno ensordecedor resonó cuando el rayo explotó al contacto, rompiendo las olas. Arcos eléctricos dispersos en todas direcciones, neutralizando completamente el ataque. Cuando las gotas de agua interrumpidas golpearon el suelo, corroyeron la tierra instantáneamente, dejando atrás numerosos pozos humeantes y liberando volutas de niebla violeta en el aire. Esto solo era una prueba de cuán mortal era realmente el veneno infundido en la espada de Rigen. Si Jiraiya no hubiera poseído el sello de los 10 venenos universales, las toxinas habrían sido una seria amenaza. Pero con el sello neutralizando activamente cualquier veneno invasor, Jiraiya no se vio afectado en absoluto. Mientras tanto, Rigen continuó moviéndose a gran velocidad alrededor de Jiraiya, buscando una abertura. Su velocidad era realmente increíble, pero bajo la mirada perceptiva de Jiraiya, cada movimiento era claro como el cristal. Fingiendo incertidumbre, Jiraiya entrecerró los ojos en aparente lucha, su expresión mezclada con inquietud. Al mismo tiempo, canalizó inmensas cantidades de chakra de rayo y fuego en su Lightning Flame Blade, preparándose para un contraataque decisivo. Después de rodear a Jiraiya durante varias rondas más, Rigen creyó que había interrumpido con éxito la conciencia de Jiraiya. Con un repentino estallido de aceleración, se lanzó hacia adelante, una hoja cortó la cabeza de Jiraiya mientras que la otra cortó horizontalmente su pecho. Los ojos de Jiraiya se agudizaron en un instante. Con la velocidad del rayo, balanceó su Lightning Flame Blade hacia adelante. Una oleada de llamas y electricidad estalló, formando un arco ardiente que interceptó el golpe hacia abajo de Rigen, deteniendo su espada envenenada en el aire. Sin dudarlo, Jiraiya retiró su espada y rápidamente la volvió a colocar frente a su pecho. Estruendo. Las chispas volaron cuando la segunda espada de Rigen chocó contra la espada de la llama del relámpago, detenida en frío por el bloqueo preciso de Jiraiya. Su velocidad era tan abrumadora que Rigen ni siquiera pudo reaccionar a tiempo. Mirando con incredulidad su espada envenenada siendo repelida sin esfuerzo, el comportamiento de Rigen, una vez tranquilo y sereno, se quebró, su expresión cambió a una de total conmoción. Jiraiya había reaccionado mucho más rápido de lo que jamás anticipó. Tu llamada velocidad ultra rápida, no es más que un arrastre de caracol para mí. Jiraiya apretó su agarre y se balanceó con fuerza explosiva, enviando a Rigen volando hacia atrás. Después de intercambiar golpes, Jiraiya ahora tenía una sólida comprensión de las habilidades de Rigen. Su habilidad con la espada y el taijutsu eran formidables, especialmente su velocidad. Si no fuera por la mayor percepción de Jiraiya, habría sido difícil mantenerse al día. Si Jiraiya hubiera carecido de su percepción especial, ya podría haber sido herido por las espadas envenenadas de Rigen. Pero con su capacidad para leer cada movimiento, la ventaja de velocidad de Rigen se anuló por completo. En otras palabras, las habilidades perceptivas de Jiraiya debilitaron significativamente la efectividad de Rigen en la batalla. Jiraiya, tu tiempo de reacción, velocidad y percepción realmente están a la altura de tu reputación, pero dime, ¿cómo planeas lidiar con una niebla venenosa omnipresente? Rigen se estabilizó y, de su espada envenenada, un denso humo púrpura comenzó a elevarse hacia afuera, extendiéndose rápidamente en todas direcciones, envolviendo el campo de batalla. La niebla tóxica continuó expandiéndose, a la deriva hacia el shinobi de Konoha en la distancia. El propio Jiraiya era inmune al veneno, gracias al sello de los 10 venenos universales, pero no se podía decir lo mismo de los otros shinobi de Konoha. Incluso si llevaban píldoras antídoto, no había garantía de que fueran efectivas contra las toxinas especializadas de Rigen. Jiraiya no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que la niebla se extendiera. Con una rápida serie de sellos de mano, desató una oleada de chakra de liberación de viento que surgió hacia afuera en una poderosa ráfaga. Cuando se completó el sello final, un aura radiante de color azul verdoso estalló alrededor de Jiraiya, formando una barrera que hizo retroceder la niebla venenosa que se acercaba. Barrera de viento. Esta era una técnica de barrera de rango que Jiraiya había adquirido a través de su entrenamiento. Sus capacidades defensivas eran excepcionales.
Un control de chakra tan increíble, el corazón de Rigen se hundió cuando fue testigo de cómo Jiraiya erigía sin esfuerzo una enorme barrera protectora. Una vez más, se encontró completamente superado. La inteligencia que Amegakure había reunido sobre Jiraiya había subestimado drásticamente su verdadera fuerza. Capítulo 165. Dominio absoluto. Las técnicas de barrera son generalmente difíciles de ejecutar solas. Tomemos a Jiraiya, por ejemplo. Podría establecer una barrera por sí mismo, pero requeriría tiempo para construirla cuidadosamente, ya que es imposible liberar instantáneamente la gran cantidad de chakra necesaria para tal técnica, especialmente considerando la gran escala de su barrera. Normalmente, las barreras se crean a través de esfuerzos coordinados que involucran a múltiples shinobi. Muy pocos intentarían lanzar uno solo debido al consumo excesivo de chakra. Y, sin embargo, Jiraiya había conjurado sin esfuerzo una enorme barrera por su cuenta. A Rigen le resultó difícil aceptarlo. Para Jiraiya, lograr esto significaba que sus reservas de chakra eran extraordinariamente vastas, tanto que ni siquiera tenía que preocuparse por agotarse pronto. Dentro de la barrera, la niebla venenosa de la hoja recubierta de toxinas de Rigen continuó extendiéndose, haciéndose más densa con cada segundo que pasaba. La barrera de Jiraiya evitó que se dispersara, pero eso solo significaba que la concentración dentro del espacio cerrado seguía aumentando. Rigen ya había tomado un antídoto y no se vio afectado. Jiraiya, sin embargo, fue una historia diferente. Incluso si llevara píldoras de antídoto avanzadas de Konoha, la exposición prolongada inevitablemente pasaría factura. La estrategia de Rigen era simple. Obligar a Jiraiya a contener el veneno dentro de la barrera y asumir las consecuencias solo. Lo que no esperaba era la facilidad con la que Jiraiya logró sellar la niebla en el interior. A pesar de lograr su objetivo, la expresión de Rigen permaneció tensa. Jiraiya, mientras tanto, exhaló levemente aliviado. Si el veneno se hubiera extendido sin control, habría debilitado severamente al shinobi de Konoha. Pero ahora, un pensamiento preocupante cruzó su mente. ¿Podría el edificio revestido de barreras en la ciudad de Tetsuishi contener una toxina aún más mortal? Si es así, las capas de barreras que lo rodean no eran solo para protegerse, sino para prevenir un brote catastrófico. Si sus sospechas eran correctas, entonces las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Jiraiya, seré honesto contigo, se burló Rigen. ¿El veneno que estás respirando en este momento? Fue formulado personalmente por el propio Lawrence. Su potencia supera con creces cualquier cosa que tus antídotos de Konoha puedan contrarrestar. Su voz tenía una profunda reverencia al mencionar a Ans. Para los shinobi de Amegakure, Ans era prácticamente un dios. Fue solo su fuerza lo que le dio a la tierra de la lluvia la oportunidad de convertirse en una gran potencia. Con Ans liderando a Megakure, se atrevieron a enfrentarse a las tres grandes naciones. Sin él, la tierra de la lluvia habría sido aplastada hace mucho tiempo bajo su invasión, dejada para ser dividida como botín de guerra. Jiraiya sonrió. No sé de dónde sacas tu confianza, pero si realmente crees que este veneno puede afectarme, estás muy equivocado. Había algo casi burlón en su tono. La niebla tóxica se arremolinó a su alrededor, filtrándose en su cuerpo, solo para ser envuelta instantáneamente en su chakra y quemada antes de que pudiera hacer algún daño. Los ojos de Rigen se oscurecieron. Tonto arrogante. Se negó a creer que el veneno especialmente diseñado de Ans pudiera ser ineficaz contra Jiraiya. Estilo relámpago. Pilares de unión de truenos. Las manos de Jiraiya brillaron a través de una serie de sellos. Enormes pilares azules descendieron de una grieta dimensional, estrellándose contra el suelo alrededor de Rigen. Chispas de electricidad surgieron de ellos, crepitando hacia él. Estilo tierra. Cobertura de tierra caída. En respuesta, una densa capa de tierra se desplomó desde arriba, con el objetivo de aplastar a Jiraiya. Estilo tierra. Pantano del inframundo. Al mismo tiempo, el suelo debajo de Rigen se ablandó hasta convertirse en un lodo profundo y hundido. Tres poderosos jutsu, lanzados en un instante. Estilo de agua. Torrente furioso. Rigen reaccionó con la misma rapidez. Una poderosa oleada de agua brotó de debajo de sus pies, arrastrando los rayos entrantes mientras una segunda ola se disparaba hacia el cielo, rompiendo las capas descendentes de tierra. En cuanto al pantano debajo de él, no se molestó en resistirse, permitiéndose hundirse antes de estallar repentinamente, impulsado por un chorro de agua a alta presión. 10 miríadas de la prisión del trueno. Tan pronto como Rigen escapó, Jiraiya convocó otra ola de truenos crepitantes, enviando una devastadora tormenta de relámpagos que se estrelló sobre él. Los rayos envolvieron a Rigen por completo.
Con un movimiento rápido, balanceó sus espadas gemelas. El agua ondulaba hacia afuera de ellos en ondas, contrarrestando la electricidad que se aproximaba. Mientras los relámpagos rugían a su alrededor, Rigen dejó escapar un grito de batalla. Sus espadas desataron torrentes de agua que detonaron al impactar, enviando ondas de choque a través del campo de batalla. La explosión no fue solo una maniobra defensiva. Las ondas residuales absorbieron la humedad del aire, amplificando continuamente su poder. Era una técnica de estilo acuático de rango S, más que suficiente para igualar el jutsu de Jiraiya. A medida que el rayo se disipaba, la respiración de Rigen se hizo más pesada. Su rostro había palidecido ligeramente. Desatar una técnica de rango S lo había agotado. Jiraiya, sin embargo, no tenía intención de dejar que se recuperara. Ya había reunido chakra, y con un movimiento de su muñeca, lanzó su Lightning Flame Blade hacia adelante. El arma se transformó en el aire. Un lado estalló en una llama rugiente y el otro crepitó con un rayo. En un instante, tomó la forma de un tigre en llamas y un dragón del trueno enroscado, ambos arremetiendo contra Rigen. Dentro de la barrera, la batalla entre los dos continuaba, cada choque sacudía el espacio cerrado. Más allá de la barrera, un grupo de Chunin de élite de Amegakure se paró en formación, bloqueando el camino de Uchiha Raiden. Raiden los miró con un desdén apenas disimulado. ¿De verdad crees que personas como tú pueden evitar que los Uchiha desmantelen esta formación? Se burló. ¡Qué risible! La ciudad de Tetsuishi tenía 4 Chunin de élite en total. Raiden y sus fuerzas Uchiha tenían una misión crítica: destruir la formación defensiva que rodeaba la ciudad. Con los 3 Chunin de élite restantes ocupados, uno frente a Isamu, otro luchando contra Tetsuki y el tercero encerrado en combate con los Chunin de élite de los clanes Akimichi y Nara, Amegakure no tuvo más remedio que enviar 4 Chunin ordinarios para enfrentarse a Raiden. En el momento en que apareció un solo error, sus ojos brillaron con intención asesina. Uno de los Chunin de Amegakure vaciló, solo por un instante. Esa fue toda la apertura que Raiden necesitó. Su Sharingan de 3 tomos giró, su inmenso poder ocular surgió, atrapando al desafortunado shinobi en un genjutsu ineludible. Capítulo 166. Abriéndose paso con éxito. El Ame Ninja atrapado bajo la influencia del genjutsu se congeló de inmediato, su expresión se quedó en blanco. Ya estaba atrapado. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Uchiha Raiden exhaló una enorme bola de fuego, lanzándola directamente al inmovilizado Ame Nin. Con su cuerpo paralizado por la ilusión y sin tiempo para que sus camaradas intervinieran, no tenía forma de defenderse. La bola de fuego lo envolvió por completo, reduciéndolo a restos carbonizados antes de que pudiera dejar escapar un grito. Luchar contra un Uchiha siempre fue una apuesta peligrosa. Una vez atrapado en un genjutsu, la muerte era casi inevitable. La única forma de sobrevivir era tener un aliado rápido y capaz cerca, pero incluso entonces, las posibilidades de escapar eran escasas. Con un Chunin menos, la carga de Raiden se aligeraba considerablemente, lo que le facilitaba aún más lidiar con los 3 Ame Ninja restantes. Bajo su implacable asalto, el trío rápidamente se sintió abrumado, apenas capaz de mantenerse firme. Deja de atacar la montaña de hierro. Enfoca tus ataques en la élite Uchiha Chunin. Un Ame Ninja de alto rango estacionado en lo alto de las murallas de la ciudad gritó órdenes en el momento en que vio caer a uno de sus camaradas. La invocación de Jiraiya, un enorme sapo, había soportado un bombardeo implacable de los cañones mecánicos, pero a pesar de sufrir profundos cráteres y daños, el sapo aún no se había derrumbado por completo. No tenía sentido continuar con ese ataque. En cambio, tuvieron que concentrarse en reprimir a Uchiha Raiden. Si no lograban detenerlo, sus formaciones defensivas serían destruidas y las consecuencias serían desastrosas. Un aluvión de proyectiles de artillería infundidos con chakra llovió hacia Raiden. Un corpulento clan Akimichi Chunin rugió mientras balanceaba su enorme palma hacia los proyectiles entrantes. Explotaron al impactar, pero incluso con la formidable durabilidad del clan Akimichi, su mano se abrió y la sangre se derramó libremente. La fuerza pura de las explosiones empujó su enorme cuerpo hacia atrás varios pasos antes de que lograra recuperar el equilibrio. Un Chunin del clan Nara, observando desde la distancia, ordenó rápidamente a los Akimichi que interceptaran el fuego de artillería, asegurándose de que Raiden no fuera interrumpido. La destrucción de la formación que rodeaba las murallas de la ciudad fue crucial. Las fuerzas de Ame Nin eran hábiles, pero contra la élite de Konoha, luchaban por mantener sus defensas. Los cañones de chakra ya se habían cobrado más de 50 shinobi de Konoha, incluidos varios Chunin veteranos.
A medida que avanzaba la batalla, las bajas de Konoha se acercaban al centenar, mientras que los Amenin habían perdido muy pocas en comparación. Debido a la posición elevada de los defensores de Amenin, la mayoría de los jutsu de Konoha fueron bloqueados por las paredes o fallaron sus objetivos por completo. Y con la batalla aún en sus primeras etapas, los Amenin se mantenían firmes, manteniendo a las fuerzas de Konoha inmovilizadas con una potencia de fuego implacable. Si Konoha quería cambiar el rumbo, tenían que desmantelar las formaciones que rodeaban las murallas. Una vez que se rompieron esas barreras, los usuarios de Art Release pudieron manipular libremente el terreno, creando caminos para que sus fuerzas cargaran contra la fortaleza. Levantar una muralla de tierra de 6 metros era simple para los usuarios expertos de Art Release, y con eso, el shinobi de Konoha podría romper las paredes con facilidad. Detrás del campo de batalla, los propios cañones mecánicos de Konoha finalmente se habían ensamblado. Bajo el control de la élite Chunin, se lanzaron una serie de proyectiles de artillería infundidos con chakra hacia la ciudad de Tetsuishi. Sin embargo, con solo un número limitado de cañones disponibles, sus ataques no fueron tan abrumadores como debían ser. Antes de que los proyectiles pudieran alcanzar las paredes, los shinobi de Amenin los interceptaron con contrajutsu, neutralizando gran parte del daño. Aún así, su intervención significó que había menos Amenin disponibles para reprimir a las fuerzas de primera línea de Konoha. La presión sobre los shinobi de Konoha disminuyó significativamente como resultado. ¡Ak! Un grito desgarrador resonó en el campo de batalla. Entre los 3 Amenin Chunin restantes que luchaban contra Raiden, uno de repente tuvo ambas piernas cortadas en un golpe limpio y preciso. Se derrumbó en el suelo, perdiendo instantáneamente la capacidad de luchar. Los otros 2 Chunin intercambiaron miradas antes de retirarse de inmediato, abandonando a su camarada caído sin dudarlo. No era una cuestión de crueldad, era supervivencia. Incluso si intentaron ayudar, carecían de la fuerza para cambiar el rumbo contra Raiden. Si se quedaban más tiempo, solo morirían junto a él. Ahora que ya no podían contener a Raiden, habían perdido la capacidad de proteger la formación que rodeaba la ciudad de Tetsuishi. Cuando los 2 Chunin se retiraron, Raiden agitó un shuriken, la cuchilla giratoria atravesó el cráneo del lisiado Amenin, poniendo fin a su sufrimiento en un instante. Sin más distracciones, Raiden dirigió su atención a las formaciones de barrera, encendiendo su Fire Release para destruirlas una por una. La élite de Konoha es demasiada. No hay forma de que podamos proteger las formaciones de barrera por nosotros mismos. De vuelta en las murallas, uno de los Amenin Chunin en retirada frunció el ceño. Si las formaciones son destruidas, los shinobi de Konoha inundarán la ciudad. No podremos mantenerlos fuera. Otro Chunin dejó escapar un suspiro de frustración. Siendo realistas, sabían desde el principio que mantener a las fuerzas de Konoha fuera de la ciudad era casi imposible. Si entran, perderemos una ventaja significativa. Pero mientras Rigen-sama derrote a Jiraiya y obligue a los shinobi de Konoha a retroceder, aún podemos recuperar el control. El Amenin Chunin miró hacia la batalla entre los combatientes de alto nivel, sabiendo que el verdadero resultado de esta guerra dependía de sus victorias. Si sus guerreros más fuertes prevalecían, aún se podía salvar todo. Pero si perdían, la ciudad de Tetsuishi caería. Y en ese caso, su única opción sería una estrategia final y desesperada, una que aseguraría que ambas partes sufrieran una devastación total. Sin más interrupciones, Raiden desmanteló rápidamente las barreras trazadas alrededor de las murallas de la ciudad. Grandes porciones de la formación colapsaron, perdiendo su efecto por completo. Usuarios de cover de Art Release. Esta área ahora está despejada para que operen. El Akimichi asintió e inmediatamente se movió para proteger al shinobi de Konoha que llegaba, que se especializaba en técnicas de liberación de la tierra. Habían despejado el camino. Ahora, la verdadera batalla por la ciudad de Tetsuishi estaba a punto de comenzar. Capítulo 167. Irrumpiendo en la ciudad. El Amenin estacionado en lo alto de las murallas de la ciudad de Tetsuishi observó alarmado cómo un Chunin de élite del clan Akimichi cargaba hacia adelante, protegiendo a un gran grupo de shinobi de Konoha detrás de él. Sus expresiones se oscurecieron cuando lanzaron desesperadamente ataques contra el Chunin de Akimichi, tratando de evitar que las fuerzas de Konoha llegaran a las murallas de la ciudad. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El Akimichi Chunin, empuñando sus armas con precisión y utilizando las técnicas secretas de su clan, desvió cada golpe entrante, asegurando que el shinobi de Konoha llegara a la base de las murallas de manera segura. Por supuesto, incluso para un Chunin de élite, la gran cantidad de ataques enemigos pasó factura.
Como dice el refrán, suficientes hormigas pueden derribar a un elefante. Los Amenin en lo alto de las paredes centraron sus ataques en él, y aunque los shinobi de Konoha ayudaron a bloquear algunos de los jutsu, el asalto siguió siendo implacable. Un grupo de shinobi de Konoha adeptos a Earth Release golpeó sus manos contra el suelo, causando que se levantaran enormes plataformas de piedra, formando escaleras que llegaban a la parte superior de las murallas de la ciudad. «Destruye esos escalones de piedra», gritó un Amenin de alto rango. Se desató un aluvión de jutsu hacia las formaciones de piedra, pero con parte de sus fuerzas ahora desviadas, la presión de los Amenin sobre la fuerza principal de Konoha se debilitó. Aprovechando la oportunidad, el shinobi de Konoha escaló rápidamente los escalones, saltando a las paredes usando la técnica de parpadeo corporal. Mientras tanto, Uchiha Raiden se abrió una brecha en las filas enemigas. Otra ola de usuarios de Earth Release construyó rápidamente más escaleras de piedra, lo que permitió a las fuerzas de Konoha inundar las paredes. En unos momentos, la primera línea defensiva de Amenin se desmoronó y el caos estalló en lo alto de las fortificaciones de la ciudad de Tetsuishi. A medida que la batalla se convertía en un combate cuerpo a cuerpo, Orochimaru aterrizó en la muralla de la ciudad, mordiéndose el pulgar antes de golpear la superficie con la palma de la mano. Invocando Jutsu. Una enorme serpiente de 3 cabezas de color tierra se materializó, arremetiendo instantáneamente contra los Amenin circundantes, aplastándolos bajo su peso. Sin dudarlo, Orochimaru realizó otra invocación, esta vez invocando a una enorme serpiente azul profundo con un solo cuerno. Manda, su invocación más formidable. Manda emergió con un movimiento de su lengua, sus penetrantes ojos amarillos se entrecerraron mientras miraba a Orochimaru. ¿Convocarme por meros insectos? ¿Qué debajo de mí? Come todos los que quieras. Depende de tu propia capacidad, respondió Orochimaru con frialdad, sus mangas liberaron un enjambre de serpientes venenosas que se dispararon hacia los Amenin circundantes. Manda, aunque disgustado, no discutió más. Con una poderosa embestida, se deslizó hacia las filas de Amenin, barriendo su enorme cola y enviando a los enemigos volando. Aquellos lo suficientemente desafortunados como para quedar atrapados directamente en su camino se redujeron a poco más que cadáveres destrozados. El pánico se extendió entre los Amenin al presenciar la devastación. Sus propios invocadores realizaron apresuradamente su jutsu, trayendo varias criaturas para contrarrestar la convocatoria de Orochimaru. Sin embargo, sus bestias no estaban ni cerca del nivel de Manda o la serpiente de 3 cabezas. La diferencia de poder fue asombrosa. Con los shinobi de Konoha asegurando las murallas de la ciudad, la batalla se volvió a su favor. Las fuerzas de élite que lideraban la carga estaban compuestas por miembros experimentados del clan, cada uno de los cuales superaba con creces al promedio de Amenin en fuerza. Incapaces de mantenerse firmes, los Amenin comenzaron a saltar de las murallas, retirándose a los callejones de abajo. Vuelve a caer en los callejones. Usa el terreno a nuestro favor. Gritó un comandante Amenin. Las fuerzas en retirada se dispersaron, deslizándose por las calles laberínticas, con la esperanza de emboscar a los shinobi de Konoha desde las sombras. Mantengan sus posiciones. Ordenó un Chunin de Akimichi cuando llegó a la pared. No te apresures a ciegas. Deja que los Iga localicen sus posiciones primero. La estrategia de los Amenin era sólida. Los shinobi de Konoha que no estaban familiarizados con el diseño de la ciudad podían ser presa fácilmente de ataques sorpresa. Sin embargo, la presencia de miembros del clan Iga redujo drásticamente su ventaja. Con su Byakugan activado, el shinobi Iga escaneó rápidamente el área, señalando las ubicaciones enemigas. Posiciones enemigas confirmadas. Informó un Iga. Con sus planes de emboscada interrumpidos, los Amenin se vieron obligados a una confrontación directa, donde las habilidades de combate superiores de Konoha los abrumaron. A pesar de sus esfuerzos, los Amenin fueron empujados constantemente hacia atrás a través de las calles estrechas. Las fuerzas de Konoha son demasiado fuertes, no podemos detenerlas. Nuestra única esperanza ahora es Rigen-sama. Si puede derrotar a Jiraiya, aún podríamos tener una oportunidad. De otra manera, no tendremos más remedio que luchar hasta la muerte, murmuró un Amenin Jin, con el rostro lleno de frustración y desesperación. Miró hacia un edificio fuertemente fortificado rodeado por una barrera, sus ojos brillaban con renovada determinación. La ciudad de Tetsuishi está perdida. No tienes forma de sostenerlo, declaró Jiraiya, enviando a Rigen volando con un poderoso corte. Sonrió cuando vio a los shinobi de Konoha vertiéndose en las murallas de la ciudad. Rigen apretó los dientes, sus espadas gemelas brillaron mientras se obligaba a ponerse de pie. Si te mato, todavía puedo expulsarlos.
Con un rugido furioso, desató una devastadora técnica de doble hoja, sus golpes tenían como objetivo cortar a Jiraiya. No tienes posibilidades, dijo Jiraiya, sacudiendo la cabeza. Reuniendo sus manos en un sello familiar, absorbió una oleada de energía natural. Aparecieron marcas de sabio en su rostro cuando entró en el modo sabio en un instante. La expresión de Rigen se torció. Había estado luchando contra Jiraiya durante demasiado tiempo. Sus reservas de chakra estaban casi agotadas, su resistencia agotada. Ahora, con Jiraiya entrando en modo sabio, el resultado de su batalla estaba sellado. Las mareas de la guerra habían cambiado decisivamente a favor de Konoha. Capítulo 168. Sorprendiendo a todos. Al ver a Jiraiya entrar en el modo sabio, el cuerpo de Rigen se tensó e inmediatamente se retiró. Como guardia personal de Ans, era muy consciente de lo que implicaba el modo sabio. En el momento en que se dio cuenta de que Jiraiya lo había dominado, su corazón se llenó de conmoción. Según los registros de Amegakure, cada ninja que había alcanzado el modo sabio era una existencia abrumadoramente poderosa. Liberación de fuego. Gran bomba de llamas. Un torrente de llamas brotó de la boca de Jiraiya, surgiendo hacia adelante en una ola de fuego. Las intensas llamas llenaron casi toda la barrera, envolviendo a Rigen. Con un fuerte grito, Rigen giró rápidamente, liberando una gran cantidad de chakra de agua de su cuerpo. Un dragón de agua en espiral se formó a su alrededor, mientras sus espadas gemelas giraban a gran velocidad, enviando olas de agua para contrarrestar el jutsu de fuego de Jiraiya. Sagear. Aguja para el cabello Senbon. Jiraiya formó sellos de mano, e innumerables senbon infundidos con energía natural salieron disparados de su cabello a una velocidad increíble, cubriendo a Rigen en un aluvión abrumador. ¡Ak! El impacto de las dos artes sabias fue demasiado para Rigen. Dejó escapar un grito de dolor cuando la mitad de su cuerpo fue atravesado por el senbon, la sangre se derramó libremente. Su rostro se puso pálido. Una mirada a la ciudad de Tetsuishi le dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba perdido. Contra un Jiraiya en modo sabio, no tenía ninguna posibilidad. Ahora que estaba gravemente herido por las técnicas de sagear, la mitad de su cuerpo era casi inútil. No había forma de que pudiera soportar el próximo ataque de Jiraiya. Sagear. Blazing Rasengan. Jiraiya se negó a darle a Rigen un respiro. Extendiendo su mano derecha, un Rasengan se formó rápidamente en su palma, girando intensamente. El chakra sabio de naturaleza de fuego surgió en él, haciendo que se incendiara en llamas rugientes. El Rasengan se expandió rápidamente, ardiendo con un calor intenso. Ayer mismo, Jiraiya había completado otro inicio de sesión en el sistema de media luna, lo que le valió la técnica Rasengan de Minato Namikaze como recompensa. Junto con él vinieron varios jutsu basados en Rasengan. Blazing Rasengan fue uno de ellos. Un Rasengan mejorado infundido con chakra sabio de naturaleza de fuego, aumentando drásticamente su poder. Rasengan era una técnica versátil, que no requería sellos de mano y no tenía afinidad elemental inherente, lo que la hacía perfecta para las transformaciones de la naturaleza de los chakras. En la historia original, después de que Naruto obtuviera el poder de varias bestias con cola, infundió su chakra en su Rasengan para crear nuevas y poderosas variaciones. Tú, Shinobi de Konoha, ¿crees que puedes tomar la ciudad de Tetsuishi? Sigue soñando. El rostro de Rigen se torció con desesperación mientras miraba al Rasengan en constante expansión en la mano de Jiraiya. Jiraiya empujó al Blazing Rasengan hacia adelante. Tras el impacto, el cuerpo de Rigen fue destrozado en un infierno arremolinado, reducido a nada más que niebla de sangre. No tuvo oportunidad de defenderse. Jiraiya luego recuperó el Soul Vessel y absorbió el alma de Rigen en él. Aunque el Rasengan había destruido el cuerpo de Rigen, su alma permanecía intacta. Solo quedó su cabeza cortada. Jiraiya había evitado intencionalmente destruir la cabeza de Rigen. Al recogerlo, también recuperó las espadas gemelas de Rigen, armas excepcionalmente elaboradas que vale la pena conservar. Con eso, Jiraiya disipó la barrera, saltó sobre las murallas de la ciudad de Tetsuishi y levantó la cabeza de Rigen en alto. Rigen ha sido asesinado. ¿Con qué lucharás contra Konoha ahora? Su voz atronadora resonó en el campo de batalla. Esto no puede ser real. No hay forma de que el capitán Rigen esté muerto. Debo estar viendo cosas. No hay forma de que el capitán Rigen pierda. Esto tiene que ser un genjutsu. Los shinobi de Konoha están tratando de engañarnos. El capitán Rigen es la guardia personal de Lorance. Su fuerza es insondable. ¿Cómo podría perder ante un mocoso como Jiraiya? Esto debe ser falso. El shinobi de Amegakure miró con incredulidad la cabeza cortada en las manos de Jiraiya.
Muchos gritaron en negación, negándose a aceptar la verdad. Rigen era su pilar de fortaleza. Se habían atrevido a luchar contra los shinobi de Konoha hasta la muerte porque Rigen estaba aquí. Habían creído que derrotaría a Jiraiya y los llevaría a la victoria. Rigen había sido su fuente inquebrantable de esperanza. Pero ahora, Jiraiya lo había matado. Su moral se hizo añicos en un instante, reemplazada por una desesperación total. Incluso Lord Rigen fue asesinado. ¿Cómo podemos resistirnos a Konoha ahora? Así es. Si incluso alguien tan poderoso como Lord Rigen murió a manos de Konoha, ¿qué posibilidades tenemos? La ciudad de Tetsuishi está condenada. ¡No! Me niego a creer esto. El capitán Rigen no puede haber perdido. Esto debe ser algún tipo de truco. Los shinobi de Konoha están jugando juegos mentales con nosotros. Esto no es real. La victoria de Jiraiya sobre Rigen conmocionó no solo a los shinobi de Amegakure, sino incluso a las propias fuerzas de Konoha. Al principio, muchos shinobi de Konoha sospecharon que era una ilusión, un engaño para romper la moral de Amegakure. Después de todo, Rigen era un nombre muy conocido. Un guardia personal del legendario Ans, un ninja temido por su inmensa fuerza. Jiraiya, a pesar de ser discípulo del Hokage y un talento prodigioso, todavía era joven. Se esperaba que necesitara más experiencia antes de desafiar a un veterano de élite. Pero cuando confirmaron que el cuerpo de Rigen había sido realmente destruido, la realidad se hundió. Una ovación ensordecedora estalló en las fuerzas de Konoha. Su moral se disparó. Las marcas en la cara de Jiraiya, esas son marcas de Sage, ¿no? No hay duda al respecto. Esas son marcas de Sage. No puedo creer que ya haya dominado el modo sabio. No es de extrañar que pudiera matar a Rigen tan rápido y salir ileso. He oído rumores de que el monte Miboku tiene un método de entrenamiento para el modo sabio. Resulta ser cierto. El talento de Jiraiya debe ser mucho mayor de lo que jamás imaginamos, ya ha alcanzado el modo sabio. Los Chunin de élite de Konoha se quedaron sin palabras, mirando con asombro las marcas de sabio de Jiraiya. En cuanto a los otros shinobi de Konoha, la mayoría ni siquiera notó las marcas. Después de todo, el conocimiento del modo sabio generalmente se limitaba a los altos mandos de cada aldea, registrados solo en archivos secretos. Capítulo 169. Masacre. Al ver a Jiraiya entrar en modo sabio, muchos de ellos decidieron que deberían acercarse a él en el futuro. Ya sea que Jiraiya se convirtiera o no en Hokage, su gran talento por sí solo era razón suficiente para construir lazos con él. Incluso si nunca ascendiera a la posición, su fuerza abrumadora sin duda le otorgaría una influencia considerable sobre Konoha. Ríndete y te salvarás. Resiste y serás cortado. Jiraiya arrojó la cabeza cortada de Rigen hacia las fuerzas de Amegakure. Su voz resonó en todo el campo de batalla. Todavía esperaba que los shinobi de Amegakure se rindieran. Cuantas menos bajas sufriera Konoha, mejor. A pesar de que su moral se había hecho añicos, una pelea continua aún le costaría caro a Konoha. Amegakure todavía tenía un número significativo de shinobi, matarlos a todos tendría un alto precio. Rendirse. No seas ridículo. Nunca nos doblegaremos ante los invasores. ¿Crees que los shinobi de Amegakure son cobardes sin carácter? Incluso si todos morimos aquí, nunca nos rendiremos. El Chunin de élite de Amegakure rugió desafiante al escuchar las palabras de Jiraiya. Sus voces resonaron con determinación. Aunque el miedo era evidente en algunos de sus rostros, su sentido del deber reavivó su coraje. Sabían que si se rendían, Amegakure estaría en un peligro aún mayor. Entendieron que continuar esta batalla significaba una muerte casi segura, pero al menos, podrían derribar a algunos de los miembros de la élite de Konoha, reduciendo la carga sobre su tierra natal. Entonces has elegido la muerte. Mátalos a todos. Jiraiya ordenó con frialdad. Sin dudarlo, cargó contra las filas de Amegakure, empuñando la espada de la llama del relámpago. Truenos y fuego estallaron con cada golpe de su espada, cortando las líneas enemigas. Si se negaban a rendirse, morirían. Los Chunin de élite de Amegakure estaban ocupados, enfrascados en una batalla contra la propia élite de Konoha. No tuvieron oportunidad de detener a Jiraiya. Uno por uno, los shinobi de Amegakure cayeron ante su espada, sus muertes rápidas y brutales. Jiraiya. Nunca te lo perdonaré. Rugió de rabia un Chunin de Amegakure, viendo morir a sus camaradas. Se lanzó hacia adelante, tratando de detener a Jiraiya. Tu oponente soy yo. ¿Y sin embargo te atreves a distraerte? Uchiha Raiden lo interceptó, su voz mezclada con furia. Ser ignorado en medio de la batalla, era un insulto que Raiden no podía tolerar. Su Sharingan, 3 Tomoe girando rápidamente, brillaba con un poder siniestro.
Dentro del clan Uchiha, este ya se consideraba el nivel más alto del Sharingan, ya que muchos desconocían la existencia del Mangekyou Sharingan. El shinobi de Amegakure inmediatamente cerró los ojos, no dispuesto a arriesgarse a hacer contacto visual con esos ojos aterradores. Un Chunin de Akimichi se preparó para ayudar a Raiden, pero fue rechazado rápidamente. Él es mío. Mantente al margen. Entendiendo el temperamento del Uchiha, el Akimichi Chunin simplemente se dio la vuelta y se fue. Los gritos llenaron el campo de batalla mientras más shinobi Amegakure perecían bajo la espada de Jiraiya. Manteniendo el modo sabio, era intocable, ningún simple Chunin podía resistirlo. Con Jiraiya liderando la carga, la moral de Konoha aumentó. Mientras tanto, en la parte trasera del campo de batalla, 3 Amegakure Chunin observaron la situación sombríamente. No podemos mantener la ciudad de Tetsuishi por más tiempo. Arano-sama y los demás tampoco podrán detener a las fuerzas de Konoha. A este ritmo, serán aniquilados pronto. Sus expresiones eran graves mientras veían luchar a sus guerreros de élite. Los Chunin que luchaban contra los clanes Nara y Akimichi ya habían sido gravemente heridos. La muerte era inminente. Es hora de nuestro último recurso. Si podemos acabar con toda esta fuerza de Konoha con nosotros, aliviaremos la carga de Amegakure. Si mueren aquí, Konoha no podrá enviar otro escuadrón de este calibre. Uno de los Chunin respiró hondo, aceptando la sombría realidad. Aún así, es frustrante. Pensé que podríamos aguantar más tiempo, tal vez atraer refuerzos de la Tierra del Viento o la Tierra de la Tierra. No esperaba que cayéramos tan rápido. Otro Chunin soltó una risita amarga. Su carta de triunfo era algo realmente aterrador, y usarla simplemente para eliminar a este escuadrón de Konoha se sentía como un desperdicio. No hay tiempo para arrepentimientos. Si nos llevamos a estos shinobi de Konoha con nosotros, es un intercambio justo. Con un intercambio final de miradas, los 3 Chunin desataron su jutsu, dirigiendo sus ataques hacia una matriz oculta detrás de ellos. Las barreras que habían establecido en la ciudad de Tetsuishi no requerían que los shinobi canalizaran continuamente el chakra para mantenerlas. Los depósitos minerales de la ciudad contenían un mineral único que podía almacenar chakra, que luego se guiaba a través de las matrices para sostener la barrera. Para evitar que Konoha desactivara su plan de contingencia final demasiado rápido, habían enterrado estos minerales infundidos con chakra en toda la ciudad en lugar de concentrarlos en un solo lugar. Esto aseguró que la destrucción de cualquier depósito único interrumpiría la integridad de la barrera. Cuando su jutsu golpeó la matriz, el chakra almacenado se interrumpió instantáneamente. Las barreras protectoras sobre un edificio clave comenzaron a derrumbarse capa por capa. Jiraiya, que había estado avanzando hacia la estructura, se detuvo mientras observaba cómo se desmoronaba la barrera. Demasiado tarde. Había sospechado que algo muy peligroso estaba sellado dentro de ese edificio. Por eso, en el momento en que rompió las defensas de la ciudad, se dirigió directamente hacia ella. Pero la gran cantidad de shinobi de Amegakure lo había ralentizado. Con el chakra que lo sostenía ahora desaparecido, la barrera se derrumbó rápidamente. A medida que la capa final se desvanecía, una espesa y densa niebla púrpura comenzó a filtrarse por la ventana más alta del edificio. Capítulo 170. La mano oculta de la tierra de la lluvia. La niebla espesa y púrpura se extendió rápidamente. Sin la barrera para contenerlo, la niebla tóxica se expandió hacia afuera en un instante. Veneno. Al ver que se desplegaba la densa niebla, Jiraiya frunció el ceño y se retiró rápidamente. Ya había sospechado que la estructura sellada contenía algún tipo de toxina. Después de todo, el líder de la Tierra de la Lluvia, Ans la Salamandra, era infame por su dominio de los venenos. La niebla se extendió a un ritmo alarmante y, en un abrir y cerrar de ojos, envolvió todo el campo de batalla donde Konoha y los ninjas de la lluvia se enfrentaban, tragándolos enteros. ¡Ah! ¡Ak! ¡Urk! Los gritos resonaron cuando los atrapados en la niebla, tanto los ninjas de Konoha como los de Rain, se derrumbaron en el suelo, con sus rostros contorsionados por la agonía. Sus cuerpos convulsionaron violentamente mientras su carne se pudrió rápidamente, convirtiéndose en lodo pútrido. Uno por uno, los shinobi vivos se redujeron a nada más que huesos. Su ropa y carne se disolvieron por completo, e incluso sus esqueletos comenzaron a descomponerse a una velocidad antinatural. El ninja de la lluvia sufrió el mismo destino. Incluso ellos no tenían antídoto para el veneno sellado dentro del edificio. Era una medida de último recurso, una trampa destinada a asegurar la destrucción mutua. El veneno fue inventado a partir del veneno en el cuerpo de Ans, combinado con las toxinas de su invocación, la salamandra gigante y otros compuestos letales.
Era tan potente que incluso una pequeña inhalación licuaría los órganos y la carne de la víctima en cuestión de momentos. Antes de desplegarlo, Ans había enviado ninjas de Rain a comprar antídotos de varias naciones para probar su efectividad. Los resultados fueron sombríos. Incluso los antídotos más avanzados de las grandes naciones no tuvieron ningún efecto. Cualquiera que estuviera expuesto al gas pereció instantáneamente. Un veneno tan aterrador. La expresión de Jiraiya se oscureció ante la horrible escena. Había esperado que la toxina fuera poderosa, cualquier cosa sellada detrás de tantas barreras sería peligrosa, pero no había anticipado que fuera tan letal. Los ninjas de Konoha, horrorizados por las espantosas muertes de sus camaradas, se retiraron a toda velocidad. Los ninjas de la lluvia, al ver a sus propios aliados morir en agonía, se congelaron en estado de shock. Solo un puñado de Chunin de élite y oficiales de alto rango en la ciudad de Tetsuishi sabían sobre el veneno, el resto se había quedado en la oscuridad. La tierra de la lluvia lo había mantenido deliberadamente en secreto, temiendo que las filtraciones permitieran a Konoha preparar contramedidas. ¿Por qué la aldea tendería una trampa tan mortal y aún así nos enviaría aquí? ¿Somos solo peones desechables? Algunos ninjas de Rain gritaron con furia, sintiéndose completamente abandonados ante una muerte segura. No te molestes con la aldea. Espetó un Chunin de Rain. Esta era la única opción. Si no hubiéramos estado estacionados aquí, Konoha no habría enviado tantos shinobi de élite. Gracias a nuestro sacrificio, hemos derribado una parte significativa de sus fuerzas. Nuestras muertes no son en vano. Estas palabras vinieron de un Chunin que había entendido su destino durante mucho tiempo. Sabían que al estar estacionados en la ciudad de Tetsuishi, ya habían sido abandonados por su aldea. Pero no odiaban a sus líderes. Este fue simplemente el precio de la guerra. Urk. Cada vez más ninjas sucumbían al veneno, sus cuerpos se derretían en charcos de lodo y dejaban solo huesos quebradizos. El gas se extendió implacablemente, moviéndose más rápido de lo que todos los Chunin, excepto los más rápidos, podían escapar. Chunin y Chunin de élite no tenían ninguna posibilidad. Muchos cayeron antes de que pudieran dar siquiera unos pocos pasos. Sin embargo, el Chunin de la lluvia, ya resignado a la muerte, no huyó. En cambio, encerraron al Chunin de Konoha en combate, asegurándose de que tampoco pudieran escapar. Si iban a morir, se llevarían consigo a tantos enemigos como fuera posible. Los Chunin de Konoha se encontraron atrapados, incapaces de retirarse a medida que se acercaba la niebla mortal. Algunos ninjas de Konoha tragaron desesperadamente píldoras de antídoto, solo para colapsar y morir momentos después. La medicina era inútil. Jiraiya, después de un breve momento de reflexión, cargó directamente contra el veneno. En el momento en que entró, una sensación de escozor se extendió por su piel y los vapores tóxicos invadieron su cuerpo a través de los poros y la nariz. Pero luego, su sello de veneno universal se activó, envolviendo las toxinas invasoras e incinerándolas antes de expulsarlas de su cuerpo. El dolor desapareció de inmediato y Jiraiya exhaló aliviado. Su técnica podía resistir los efectos del veneno. Sin dudarlo, corrió hacia el edificio, con la intención de erigir una nueva barrera y contener el gas. Había sido testigo de cómo los tres Chunin destruían la matriz de sellado antes, y ahora notó los minerales infundidos con chakra debajo del suelo. Si podía sellar el área y evitar una mayor propagación, las fuerzas de Konoha podrían acabar con los ninjas de la lluvia restantes y luego restaurar la barrera usando esos minerales. Este veneno es una locura. ¿Qué hacemos ahora?, exigió un Chunin de élite de Akimichi, viendo a los ninjas de Konoha perecer ante sus ojos. Recurrió a un estratega del clan Nara en busca de respuestas. La única solución es una técnica de barrera para contener el gas, pero el veneno es demasiado letal. No sobreviviríamos lo suficiente como para lanzar uno dentro de esa nube, es una trampa mortal, admitió sombríamente el Chunin de Nara. Nunca imaginé que la tierra de la lluvia pudiera crear algo tan mortal. Jiraiya se dirige al edificio. El veneno no lo está afectando, observó Iga Tetsuki. En este punto, se habían retirado lo suficiente como para que el Chunin de élite de la lluvia no pudiera detenerlos. Los shinobi de la lluvia habían querido la destrucción mutua, pero fueron superados. Si Jiraiya puede resistir el veneno y establecer la barrera él mismo, nuestras fuerzas podrían tener la oportunidad de sobrevivir, dijo Uchiha Raiden sombríamente. De lo contrario, todos morimos aquí.